El sabor de Alex se quedó conmigo mucho después de que el eco de la puerta cerrándose se extinguiera en el silencio de mi apartamento. Era un sabor a menta, a electricidad estática y a algo indescifrable, algo como promesas no verbalizadas. Mi boca, todavía hormigueando, se sentía extrañamente vacía sin la suya. Quedé de pie en el umbral, una estatua ridícula de esperanza y confusión, con el corazón latiendo una samba frenética contra mis costillas. Había sido fugaz, caótico y perfecto a su manera imperfecta. Pero, como siempre, la sombra de su secreto se había interpuso, una llamada urgente, una excusa a medias, una huida. La historia recién comienza, me había dicho, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que contradecía la prisa de su partida. Y yo quería creerle, con cada fibra de mi ser introvertido y ordenado que anhelaba desorden por él. La noche se estiró, lenta y tortuosa. No pude concentrarme en mi trabajo de diseño, ni encontrar consuelo en mi música tranquila. Cada sonido de la calle me sobresaltaba, esperando el improbable regreso de Alex. Analicé cada milisegundo de aquel beso, la suave presión de sus labios, la forma en que mi mano había encontrado su nuca, la chispa, literal y figurada, que había recorrido mi cuerpo. Y luego, el abrupto final, la tensión regresando a sus hombros, el brillo en sus ojos trocándose en preocupación. El misterio de la pulsera metálica en su muñeca izquierda, que parecía latir con vida propia cada vez que el teléfono sonaba. Cuando finalmente el agotamiento me venció, caí dormido con la esperanza de que la mañana trajera alguna señal. Y la trajo. Desperté sobresaltado por el vibrar de mi teléfono. Un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Julián? Soy Alex. Su voz al otro lado de la línea era más suave de lo habitual, teñida de una disculpa implícita. Alex, logré decir, mi voz ronca por el sueño y la emoción. Lamento haberme ido hacia anoche. De verdad. Surgió algo complicado. Lo sé, respondí, intentando mantener la calma. Siempre surge algo. Pero, el beso. Hubo un breve silencio al otro lado, cargado de significado. El beso fue, justo lo que necesitaba, Julián. Y mucho más de lo que esperaba. No fue un error. La confirmación, tan simple, liberó un nudo en mi estómago. ¿Qué fue lo que surgió?, me atreví a preguntar, consciente de que quizás estaba cruzando una línea. Un suspiro. Es difícil de explicar por teléfono. Y no quiero que pienses que es una excusa barata. Pero es mi realidad ahora mismo. Es absorbente. No insistí. Acepté, como siempre, la barrera que él ponía. Pero esta vez, después del beso, mi paciencia venía con un cimiento de confianza recién descubierta. Entiendo, dije suavemente. Pero me gustaría entender. Algún día. Y lo harás, prometió. Si me das tiempo. Y confianza. Tienes ambas, dije sin dudar. Gracias, Julián. De verdad. Mira, ¿te gustaría que nos viéramos bien? Sin prisas. Quizás cenar. Esta noche si puedes. Una cita. Una cita de verdad. Mi rutina, mi burbuja introvertida, todo se sacudió ante la perspectiva. Pero la respuesta fue automática. Sí, dije, una sonrisa tonta extendiéndose por mi cara. Me encantaría. Acordamos la hora y un lugar discreto. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de euforia mezclada con el habitual pellizco de ansiedad. Una cita con Alex. El hombre de los chispazos eléctricos y los secretos a voces. El resto del día fue un blur. Intenté trabajar, pero mi mente divagaba constantemente hacia la noche. ¿Qué ponerme? ¿De qué hablaríamos? Volvería a besarme. Cada pensamiento me hacía cosquillas en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, la previsibilidad de mi vida se sentía aburrida. Alex era el caos que no sabía que necesitaba. Al anochecer, me arreglé con más cuidado de lo habitual. Elegí una camisa que me hacía sentir bien, algo que era yo, pero quizás una versión un poco más audaz. La espera en el restaurante se hizo eterna. Observaba la puerta, el corazón latiendo de nuevo con fuerza. Cuando Alex entró, el mundo pareció ralentizarse un instante. Llevaba una chaqueta de cuero oscura sobre una camiseta sencilla que resaltaba sus brazos fuertes.
Su cabello indomable, sus ojos que parecían ver más de lo que decían. Y la pulsera, brillando bajo la tenue luz del restaurante. Era aún más impactante fuera de mi apartamento o el taller. Se acercó a mi mesa, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Perdona el retraso. Último minuto. La sombra, siempre presente. No te preocupes, dije, poniéndome de pie. Nos sentamos. La conversación fluyó, a pesar de mi nerviosismo inicial. Hablamos de todo y de nada. De mi trabajo, de sus proyectos, de música, sorprendentemente, compartíamos algunos gustos, aunque él prefería cosas con más punch, como decía, de la ciudad. Me contó anécdotas divertidas de su trabajo, de instalaciones eléctricas complejas y clientes excéntricos. Lo escuchaba fascinado, hipnotizado por su energía, su forma de gesticular, el brillo en sus ojos cuando se apasionaba con algo. Él, a su vez, me hizo preguntas sobre mi diseño, sobre mi proceso creativo. Parecía genuinamente interesado en mi mundo tranquilo y ordenado, tan diferente al suyo. Compartí mi amor por el minimalismo, por encontrar la belleza en la simplicidad. Es curioso, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Eres tan estructurado. Y yo soy un desastre andante. Un desastre muy atractivo, murmuré antes de pensarlo. Me sonrojé al instante. Alex se rió, una risa profunda y agradable. Gracias, Julián. Tú también eres muy atractivo. Sobre todo cuando te sonrojas. La temperatura subió en la mesa. El aire se cargó de esa familiar tensión eléctrica. Sus ojos encontraron los míos, y en ese momento, el restaurante, la gente a nuestro alrededor, todo desapareció. Solo existíamos él y yo, conectados por ese hilo invisible y poderoso. Intenté de nuevo, con cuidado. Alex, la pulsera. Las llamadas. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Tocó la pulsera con los dedos, una caricia nerviosa. Es complicado. Es una historia larga y no es precisamente alegre. No tiene por qué ser alegre, dije, mi voz suave. Solo, real. Me miró, y vi una lucha interna reflejada en sus ojos. Estuvo a punto de hablar, lo sentí. Sus labios se entreabrieron. Pero entonces, como si el universo se empeñara en mantener su secreto, su teléfono sonó. Su cuerpo se puso rígido al instante. La sonrisa se borró por completo, reemplazada por una máscara de preocupación. Miró la pantalla, y su mandíbula se tensó. Se disculpó con la mirada. Tengo que coger esto, dijo, la voz tensa. Se levantó de la mesa y se alejó unos pasos. Observé desde la distancia cómo hablaba en voz baja, su cuerpo encorvado, su mano libre frotándose la frente. Su conversación era breve, salpicada de, sí, entiendo, voy enseguida. Cada palabra parecía una losa pesada cayendo sobre él. Colgó, y volvió a la mesa, el brillo de la cita completamente apagado. De verdad que lo siento, Julián. Tengo que irme. Es urgente. Sentí la decepción clavándose en mi pecho, pero intenté no mostrarla. No era culpa suya, o al menos eso quería creer. Otra vez, dije, mi voz quizás un poco más fría de lo que pretendía. Lo sé, dijo, su mirada disculpa profunda. Y me odio por esto. ¿Justo cuando estamos bien? Se detuvo. Pero es importante. Vital. Me levanté con él. ¿Estás bien? Lo estaré, dijo, aunque su expresión decía lo contrario. Puso una mano suavemente en mi brazo. No dejes que esto te desanime, ¿vale? Esto, nosotros, es real. Y quiero que sigamos viéndonos. De verdad. Asentí. Era difícil no desanimarse, pero la sinceridad en sus ojos era un ancla. Llámame, dije. Lo haré. En cuanto pueda. Te prometo que un día te lo explicaré todo. Me dio un beso rápido en la mejilla, más un gesto de consuelo y despedida que de pasión, y se fue, dejando de nuevo un rastro de preguntas sin respuesta en el aire. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La espera era lo peor. ¿Cuándo llamaría? ¿Estaría bien? El todo que prometió explicar sería algo que pudiera manejar.
Volví a sumergirme en mi trabajo y mi rutina, intentando no pensar demasiado, pero la imagen de Alex, su sonrisa, su preocupación, el misterio de la pulsera, lo invadía todo. 2 días después, recibí su mensaje. Era simple. Perdona el silencio. Las cosas se complicaron mucho. ¿Puedo llamarte más tarde? Mi alivio fue inmenso. Sí. Cuando puedas. La llamada llegó esa noche, tarde. Su voz sonaba agotada. Me contó un poco sobre lo difícil que había sido la situación, problemas familiares complejos, fue todo lo que dijo, pero evadió los detalles específicos, la pulsera, las llamadas. Sin embargo, esta vez, se quedó en la línea, charlando conmigo durante casi 1 hora, como si necesitara mi presencia tranquila al otro lado. Hablamos de nuevo de música, de libros que nos gustaban, de sueños tontos. Era como si intentara compensar su ausencia forzada con conexión verbal. Acordamos vernos al día siguiente, en un parque tranquilo, lejos del bullicio. Quería algo más relajado, me dijo, algo que no pudiera ser interrumpido por lo que fuera que lo interrumpía. Nuestro encuentro en el parque fue diferente. No había la formalidad de la cena. Nos sentamos en un banco bajo un árbol viejo, observando a la gente pasar. Había una intimidad suave en el aire, nacida de la conversación telefónica y de la simple quietud de estar juntos sin expectativas. Alex parecía un poco más relajado, aunque la tensión nunca desaparecía por completo de sus hombros. Me habló un poco más de sí mismo, de su infancia, de cómo había terminado siendo electricista. Me gustaba la idea de entender cómo funciona la energía, de domarla, de sus gustos sencillos. Y yo compartí más de mi mundo, de por qué el diseño gráfico me daba paz, de mi amor por la estructura en un mundo caótico. Mientras hablábamos, sus dedos rozaron mi mano en el banco. No se apartó. Poco a poco, entrelacé mis dedos con los suyos. Su mano era fuerte, callosa por el trabajo, pero increíblemente suave en la palma. El simple contacto envió una corriente cálida por mi brazo. Nos quedamos así, en silencio, nuestras manos unidas, un pequeño universo de calma en medio del parque. Me gusta tu mano, murmuró Alex, sus ojos fijos en nuestros dedos entrelazados. Me gusta la tuya, respondí, mi voz apenas un susurro. Levantó la vista y me miró, sus ojos oscuros llenos de una ternura que rara vez mostraba. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para reaccionar. No me moví. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con una dulzura contenida, una promesa silenciosa. Era un beso lento, exploratorio, lleno de todo lo que no podíamos decir con palabras. A partir de ese día, empezamos a vernos con más regularidad. No siempre era fácil coordinar, los imprevistos de Alex seguían surgiendo, pero ahora había un ritmo, una expectativa. Íbamos al cine, paseábamos por la ciudad, o simplemente nos quedábamos en mi apartamento, que poco a poco se fue convirtiendo en nuestro refugio. Le encantaba mi apartamento. Decía que era un remanso de paz. Le mostraba mis diseños, le ponía mi música. Él, a cambio, me enseñaba videos cortos de trabajos eléctricos impresionantes o extraños, o me hacía bromas sobre la falta de emoción en mi vida. Y yo me reía, feliz de que él quisiera compartir su mundo conmigo, aunque fuera en pequeñas dosis. La tensión sobre su secreto seguía ahí, un elefante invisible en la habitación. Yo no presionaba, pero mis ojos siempre se detenían en la pulsera, y mi oído se agudizaba cada vez que sonaba su teléfono. Alex se daba cuenta de mi curiosidad silenciosa, y a veces, en momentos de particular cercanía, parecía al borde de hablar. Pero la oportunidad nunca cuajaba. Una noche, estábamos en mi sofá, viendo una película tonta. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros, y yo tenía la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo tranquilizador de su corazón. El ambiente era relajado, cómodo. ¿Sabes, Julián?, dijo de repente, su voz baja. Nunca había sentido esto con nadie. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿El qué? Esta calma. Esta sensación de que puedo bajar la guardia. Incluso con todo lo que pasa afuera. Tocó la pulsera con su mano libre. Esto me consume. Siempre estoy alerta. Siempre esperando la próxima mala noticia. Pero contigo. Me apretó suavemente contra él. Contigo, por unos minutos, puedo casi olvidarme.
Su vulnerabilidad me conmovió profundamente. Era la mayor apertura que había tenido hasta el momento. Alex, dije, mi voz suave. No tienes que olvidarte. Solo, compartirlo. Lo que sea. No te juzgaré. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una gratitud teñida de dolor. Sé que no lo harías. Es solo que, es pesado. Muy pesado. Y no quiero arrastrarte a ello. No me arrastras, repliqué con firmeza. Si somos, esto, entonces estamos juntos en lo que venga. Lo bueno y lo malo. Me besó entonces, un beso profundo y lleno de emoción. Era más que simple atracción, era confianza, anhelo, el peso de todo lo que no decía y la esperanza de que yo pudiera soportarlo con él. La relación siguió profundizándose. Pasábamos fines de semana juntos, cocinábamos, él era sorprendentemente bueno improvisando, leíamos lado a lado, él con alguna revista técnica, yo con mis novelas, y simplemente disfrutábamos de la presencia del otro. Mis amigos, pocos pero leales, notaron el cambio en mí. Estaba más abierto, más sonriente. Hablé de Alex con cautela al principio, luego con más entusiasmo. Les gustaba la idea de que este misterioso electricista hubiera logrado sacarme de mi caparral. A medida que nuestra conexión emocional crecía, también lo hacía la física. Los besos se volvieron más largos, más apasionados. Las caricias, más atrevidas. Descubrí que bajo su fachada de seguridad, Alex podía ser increíblemente tierno y atento. Una tarde de sábado lluviosa, estábamos acurrucados en mi sofá. La película hacía rato que habíamos dejado de prestarle atención. Sus dedos dibujaban círculos suaves en mi brazo. El ambiente era espeso con deseo contenido. Alex, susurré, mi voz ronca. Mis ojos se encontraron con los suyos. La pregunta silenciosa flotaba en el aire. Él entendió al instante. Sus pupilas se dilataron, y su mano detuvo su movimiento. Julián, su voz era baja, casi un gemido. Se inclinó hacia mí, y esta vez el beso no fue tierno o exploratorio. Fue ardiente, hambriento. Nuestros labios se encontraron con una urgencia acumulada durante semanas. Su mano fue a mi nuca, acercándome más, profundizando el beso. El aire se llenó de gemidos ahogados y suspiros. Mis manos encontraron su camino bajo su camiseta, sintiendo la piel cálida y tensa de su espalda. Sus músculos se contrajeron bajo mi toque. Nos separamos momentáneamente, el aire agitado. Nuestras respiraciones se mezclaban. Alex me miró con una intensidad que me hizo temblar. ¿Estás seguro, verdad? ¿Seguro de que quieres esto? Nunca he estado tan seguro de nada, respondí, sin dudarlo. La timidez que me caracterizaba se había disipado, reemplazada por un deseo que Alex había despertado en mí. Me tomó en sus brazos, no con delicadeza, sino con una necesidad que reflejaba la mía. Nos besamos de nuevo, la pasión escalando rápidamente. Sus manos exploraron mi cuerpo bajo mi ropa, enviando escalofríos por mi piel. Cada roce, cada caricia, era como un circuito completándose, una descarga de placer puro. Nos movemos torpemente al principio, tropezando con la ropa, riéndonos suavemente entre besos. Llegamos a mi dormitorio, la luz tenue de la tarde filtrándose por la ventana, creando un ambiente íntimo y dorado. Nos despojamos de nuestra ropa con una mezcla de impaciencia y anticipación. Ver a Alex sin ropa por primera vez fue sobrecogedor. Su cuerpo era el de un trabajador, fuerte y esculpido, marcado por el sol en los brazos y el cuello, pero sorprendentemente suave en otras partes. Las cicatrices pequeñas y sutiles contaban historias que aún no conocía. Y la pulsera seguía ahí, incluso en este momento de vulnerabilidad total, un recordatorio constante de la parte del que aún me era ajena. Pero en este momento, el deseo superó la curiosidad. Se acercó a mí, y sentí el calor de su cuerpo contra el mío. Nos besamos de nuevo, nuestros cuerpos presionándose, explorando, aprendiendo el contorno del otro. Sus besos bajaron por mi cuello, mi clavícula, haciéndome jadear. Sus manos viajaron por mi espalda, mis caderas, atrayéndome aún más cerca. El placer creció con cada toque, cada beso, cada caricia. Guiados por la intuición y el deseo mutuo, encontramos un ritmo juntos. Hubo un momento de vacilación, de miradas interrogantes, de confirmación silenciosa. Y luego,
La unión. Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo cuando nos convertimos en uno solo. El movimiento fue lento al principio, exploratorio, permitiéndonos acostumbrarnos el uno al otro. Sus ojos estaban cerrados, su rostro contra mi hombro, respirando con dificultad. Sentí sus músculos tensos, su fuerza controlada. Mis manos se aferraron a su espalda. Nos movíamos juntos, al compás de nuestros latidos acelerados y respiraciones entrecortadas. A medida que el ritmo se intensificó, el placer se volvió casi insoportable. Gemidos ahogados llenaron la habitación. La sensación de su cuerpo contra el mío, la fricción, el calor, era todo lo que importaba en el mundo. Olvidé el secreto, las llamadas, el misterio. Solo existía este momento, esta conexión primordial y electrizante. Llegamos al clímax juntos, una explosión de sensaciones que me dejó sin aliento, temblando en sus brazos. Cayó sobre mí, exhausto, pero con la cabeza apoyada en mi pecho. Sentí el sudor en su piel, el peso reconfortante de su cuerpo. Nos quedamos así un rato, la respiración volviendo a la normalidad. Me acarició el pelo suavemente. Julián, susurró, su voz ronca y llena de emoción. Eso fue increíble. Lo fue, logré responder, mi voz apenas un hilo. Me sentía completamente vulnerable, pero también extrañamente seguro en sus brazos. Se movió para tumbarse a mi lado, todavía tocándome, nuestras piernas entrelazadas. La pulsera metálica rozó mi piel, un recordatorio sutil pero persistente. La intimidad física había sido total, abrumadora, pero la barrera emocional seguía ahí, simbolizada por ese trozo de metal. La semana siguiente, la intimidad física se convirtió en parte natural de nuestra relación. Explorábamos el cuerpo del otro con curiosidad y ternura, encontrando nuevas formas de dar y recibir placer. Cada encuentro era una descarga eléctrica, una conexión que cimentaba nuestro vínculo. Disfrutaba de la forma en que Alex perdía un poco de su control habitual en estos momentos, permitiendo que su vulnerabilidad saliera a la superficie, aunque fuera solo físicamente. Besos profundos, caricias que me hacían temblar, la forma en que me miraba con deseo y afecto, todo ello me ataba más a él. Pero el misterio acechaba. Hubo una tarde en la que estábamos en mi apartamento después de haber hecho el amor. El ambiente era relajado, estábamos charlando perezosamente. Su teléfono sonó, y esta vez, la cara de Alex no solo mostró preocupación, sino pánico absoluto. La pulsera pareció vibrar con la misma urgencia que el teléfono. La conversación que siguió fue tensa, rápida, en voz baja. Oí fragmentos, ¿está empeorando? ¿Necesito el dinero ahora? Él no puede saber que estoy aquí. Colgó, su rostro pálido. Sus ojos encontraron los míos, llenos de desesperación. Alex, ¿qué demonios está pasando?, pregunté, incapaz de contenerme por más tiempo. Su pánico era contagioso. Se levantó bruscamente, vistiéndose a toda prisa, sus movimientos bruscos y erráticos. No puedo, Julián. No puedo explicarlo ahora. Tengo que irme. Es peligroso. La palabra me heló la sangre. Peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? Me miró con una expresión de profunda angustia. Para mí, quizás. Pero no quiero que sea para ti. Por eso no puedo decírtelo. No quiero ponerte en riesgo. Pero ya estoy en riesgo, dije, mi voz subiendo. No sé qué te pasa, pero te afecta, y si me afecta a mí no saberlo. Estoy contigo, Alex. Tienes que confiar en mí. Se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. La lucha interna en su rostro era agónica. Miró la pulsera, luego a mí. Estuvo a punto de hablar, lo vi. Pero el miedo en sus ojos lo detuvo. Lo siento, Julián, dijo, su voz quebrada. De verdad que lo siento. No puedo, todavía no. Y se fue de nuevo, dejando tras de sí un vacío helado y el eco de la palabra, peligroso. Esta vez, la espera fue diferente. Ya no era solo curiosidad, era preocupación, miedo. La intimidad que habíamos compartido, la confianza que creía que estábamos construyendo, todo se sentía frágil ante el muro que él seguía levantando. Pasó un día. 2. Un mensaje breve, estoy bien. Ocupado.
Hablamos pronto. No era suficiente. Al tercer día, decidí que no podía esperar más. Tenía que saber. Tenía que forzar la conversación, o me volvería loco. Le envié un mensaje. Alex, necesito verte. Necesito que hablemos. En serio. Si no puedes venir, iré yo. Pero necesito saber qué pasa. La respuesta tardó en llegar. Cuando lo hizo, fue un mensaje con una dirección. No era su taller ni su apartamento. Era una parte de la ciudad que no conocía bien, un barrio antiguo y un poco desangelado. Ven aquí. Pregunta por el Hospital Santa Marta. Estoy en la habitación 302. Un hospital. El corazón se me encogió. Estaba herido. Enfermo. ¿Alguien cercano a él? Llegué al hospital, la ansiedad corroyéndome. Subí a la tercera planta, encontré la habitación 302. Era una habitación privada, sorprendentemente bien iluminada. Entré y lo vi. Alex estaba sentado en una silla al lado de la cama. No era él el paciente. En la cama yacía un hombre, mayor, con el rostro cansado y líneas de dolor grabadas en él. Parecía dormir, conectado a varias máquinas. Y en la mesita de noche, vi otra pulsera, idéntica a la de Alex. Alex se levantó al verme, su expresión una mezcla de alivio y agotamiento. Me hizo un gesto para que me acercara. Julián, gracias por venir. Asentí, todavía procesando la escena. ¿Quién es él, Alex? Miró al hombre en la cama. Es mi padre. Me quedé paralizado. Su padre. Alex nunca había mencionado a su familia. Nunca. Ha estado enfermo mucho tiempo, continuó Alex, su voz baja y rasposa. Una enfermedad degenerativa. Necesita cuidados constantes. Mi mente empezó a encajar las piezas. Las llamadas, la pulsera. La pulsera, dije, señalando la de su padre, luego la suya. Son alarmas, explicó. La suya monitorea ciertas constantes vitales. La mía está enlazada a la suya. Me avisa si hay algún cambio peligroso, o si necesita algo con urgencia. ¿Y las llamadas? Las urgencias. Complicaciones. Recaídas. Necesita atención especializada, y es cara. Muy cara. La empresa de mi padre se fue a pique hace años, justo antes de que enfermara. No quedó nada. La seguridad social cubre algo, pero no todo lo que necesita. Estoy trabajando en todo lo que puedo, a veces aceptando trabajos, bueno, no siempre legales, para conseguir el dinero. Electricidad, sí, pero a veces son apaños rápidos, sin facturas, a gente que prefiere no hacer preguntas. Todo encajaba. La tensión, el secreto, la necesidad de irse corriendo, la falta de un lugar fijo para él mismo, nunca había estado en su apartamento, el peligro. El todo era esto. Una carga inmensa, solitaria y aplastante. Lo estás cuidando solo, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Asintió. Mi madre murió hace unos años. No tengo hermanos. Miró a su padre, su rostro lleno de una mezcla de amor y desesperación. No puedo dejarlo. Es mi responsabilidad. ¿Por qué no me lo dijiste, Alex? Pregunté suavemente. Se frotó los ojos, cansado. Tenía miedo. Miedo de que vieras esto, esta miseria. Miedo de que no quisieras parte de mi vida si sabías la carga que llevo. Quería ser el Alex que conociste al principio, el electricista seguro, el que te hacía reír. No el que está atado a una cama de hospital y haciendo chanchullos para pagar facturas. Pensaste que te dejaría por algo así, dije, con una mezcla de tristeza y comprensión. Pensé que era demasiado para cualquiera. Y que tú, con tu vida tranquila y ordenada, huirías aterrorizado. Me acerqué a él y le tomé la mano libre, la que no llevaba la pulsera. Alex. Soy introvertido, sí. Me gusta la rutina. Pero no soy cobarde. Y te quiero. No te quiero solo por la electricidad que me hace sentir, sino por quién eres. Y quién eres, por lo visto, es un hombre increíblemente fuerte y leal que está sacrificando todo por su padre.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que le veía. Julián. Esto es parte de ti, continué, mi voz firme. Y si quieres que yo sea parte de ti, tienes que dejarme compartirlo. No tienes que llevar esta carga solo. Déjame ayudarte. En lo que pueda. Alex me atrajo hacia él en un abrazo apretado, su cuerpo temblando ligeramente. Escondió la cara en mi hombro, y sentí la humedad de sus lágrimas a través de mi camisa. Gracias, susurró, la palabra ahogada por la emoción. Gracias por no irte. Gracias por quedarte. Nos quedamos abrazados un largo rato en el silencio de la habitación del hospital, con el suave pitido de las máquinas de fondo y la presencia durmiente de su padre como testigo mudo de nuestra conversación. La pulsera, el símbolo del secreto, ahora se sentía diferente. Seguía siendo un recordatorio de su carga, pero también de su fortaleza y, ahora, de nuestra conexión más profunda. El secreto estaba revelado. No era una historia de crimen o de misterio emocionante en el sentido de una novela de espías, sino una historia de amor, sacrificio y la dura realidad de la vida. Era más conmovedor, más real, y de alguna manera, más aterrador. No había una solución mágica. La situación de su padre seguiría siendo difícil, los problemas económicos persistirían. Alex seguiría teniendo que luchar. Pero ahora, ya no estaba solo. Tenía a alguien a su lado que conocía la verdad, que lo aceptaba con sus luces y sus sombras, y que estaba dispuesto a quedarse. Más tarde esa noche, de vuelta a mi apartamento, la atmósfera era diferente a cualquier otra vez que habíamos estado juntos. Habíamos hablado más en el hospital, sentados en el sofá, discutiendo logísticamente, emocionalmente. La vulnerabilidad compartida había abierto una nueva puerta. Cuando nos acostamos, no había la misma impaciencia ardiente de las primeras veces. Había una ternura profunda, una comprensión silenciosa. Nos desnudamos lentamente, nuestros ojos encontrándose con una nueva apreciación. La intimidad física se sentía ahora arraigada en una conexión emocional mucho más profunda. Cuando Alex me tocó, no era solo deseo, era gratitud, alivio y una confianza recién descubierta. Mis caricias para él no eran solo por placer, eran un bálsamo, una forma de decirle sin palabras que entendía, que estaba allí. Hicimos el amor de forma diferente esa noche. Más lenta, más sensual, llena de besos largos y profundos que sabían a lágrimas y a promesas. Sus gemidos eran menos de placer puro y más de liberación. Sentía el peso del mundo cayendo de sus hombros en cada toque, cada beso. Me aferré a él, queriendo absorber algo de su dolor, compartir su carga con mi cuerpo. Cada roce era significativo. Sus labios en mi piel eran un juramento silencioso. Mis manos en su espalda eran un ancla. Nos movimos juntos, no solo buscando el placer, sino buscando consuelo, conexión, una confirmación de que, a pesar de todo, teníamos esto. Teníamos el uno al otro. Cuando llegamos al clímax, fue un clímax agridulce, teñido de la realidad que ahora compartíamos. Pero también fue increíblemente poderoso, un acto de unión en medio de la adversidad. Nos quedamos abrazados, piel contra piel, el sonido de nuestras respiraciones calmándose en la oscuridad. La pulsera en su muñeca ya no era un misterio. Era un recordatorio de su realidad, una realidad que ahora era también parte de la mía. La acaricié suavemente con la punta de los dedos. Alex suspiró y me apretó más contra él. No estás solo, susurré en la oscuridad. Lo sé, respondió, su voz adormilada. Gracias a ti. La historia no había terminado. La carga de Alex no había desaparecido mágicamente. Habría más llamadas, más urgencias, más momentos difíciles. Pero el secreto ya no estaba entre nosotros. Había sido revelado, y en su lugar había crecido algo más fuerte, la comprensión, la compasión y la promesa silenciosa de enfrentar junto lo que viniera. La historia de Julián y Alex, el introvertido diseñador y el electricista con un secreto, recién comenzaba, no a pesar de la complejidad, sino gracias a ella. Y esta vez, la esperanza no era solo un anhelo, era un plan, compartido.